Banco Central que cerró un 12.3%. ¿Cuánto? Sí, el 2021. Ah, sí, Con sí. un crecimiento de 12.3%. Hay dos factores a tomar en consideración. El primero es el efecto rebote, propio del año pasado, donde la economía estuvo cerrada una buena parte del tiempo y se redujo, se contrajo bastante. Y lo segundo, el O tema sea, inflacionario. que si tú lo analizas, si tú lo analizas quizá en un ejercicio matemático que no debería ser, tú dices, bueno, ¿cuándo fue el último crecimiento prepandemia? ¿Vale? Y tú dices, bueno, creció un 8%, eso fue lo máximo que creció antes de la pandemia. Entonces, ok, tú lo tomas un 8% y dices, bueno, ahora está en un 12.3%, entonces realmente lo que ha crecido es un 4.3%. No, yo me voy más lejos. Creció un Digo 12.3. yo, digo Creció un yo. 12.3. Pero el valor en términos absolutos se redujo en un 8.5, que fue la inflación. En términos reales, la economía creció aproximadamente un 3.8. Exacto, entonces cuando tú hablas de un efecto rebote es porque la economía, 3.8. lógicamente, con el frenazo de la economía global y por tanto en República Dominicana por la COVID-19 bajo, ella lo que está haciendo es volviendo a su ritmo. O De sea, ahí mi preocupación. en lugar de crecimiento es de recuperación, que tenemos que hablar. De ahí mi preocupación. Porque para el 2022, ¿tú sabes cuál es la predicción de República Dominicana? Que crezca entre 5 y 6. Se habla de un 5.5. Pero ¿tú sabes cuándo se habla de inflación? ¿Cuánto? De cifras muy similares a este año. Entonces, ¿qué va a pasar? En términos reales, la economía va a decrecer. Posiblemente la misma proporción que creció este año. Bueno, pero dicen que es sano, que es saludable que la economía crezca porque crecimiento económico Sí, también es sí, sinónimo, por sí, ejemplo, pero que crezca sin inflación, por ejemplo, o con poca lo inflación, que pasa con es, inflación controlada. lo que pasa es que, por ejemplo, Ahí está Bolivia, ahí por, ej- está por ejemplo, tú Costa puedes, Rica, tú ves que podemos como imitarlo, de, no de una sé. forma u otra, Panamá, tú pudieses estimular un crecimiento económico de una forma u otra, de forma interna. Ahora, el tema inflación es muy difícil controlarlo a lo interno, porque es un factor exógeno. no. Donde es fácil controlarla es en el mercado interno, porque el mercado externo, No, yo te digo las cosas, o sea, los elementos exógenos, es decir, del exterior que inciden en la inflación. eso Sobre no, todo, sobre todo en el modelo económico que tiene República eso no. Dominicana. Porque Pe- hay países, por ejemplo, si mal no recuerdo, Bolivia puede decir, no, no, el azúcar cuesta 5 pesos y ya. Si mal no sí, pero la recuerdo. economía no aguanta eso. No una cosa que no lo aguante, pero tú puedes hacerlo como puedes hacerlo, por Mira, ejemplo, la definición de precio, que fue lo que jodió a Argentina y a Venezuela. y a A propia Venezuela. Venezuela, Jodió no, mantiene jodido. sí, dicen Porque en que Venezuela ya la gente ni habla de la inflación, porque anda por... ya Argentina dice que no tiene crisis, porque no sale de ella, entonces lo que es habitual ya no es crisis. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los países que determinan precios, que dictan precios en sus mercados, tienen serios problemas, porque la realidad es que los precios no se dictan, sino que el propio mercado que te va diciendo a ti cuál es el valor de una cosa o de un servicio en el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado en la actualidad? La realidad es que la República Dominicana tiene una inflación desproporcional en comparación con el resto de los países de América Latina. Solamente hay 3 países que están por encima de nosotros, o que estuvieron en el año 2021. Argentina, que es un ejemplo de caos mayúsculo, Venezuela, que es otro ejemplo de caos mayúsculo, y México, me parece. Entonces, y el caso de México tiene unas cifras muy similares a las de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Caramba, hay más de 14 países en América Latina que están por debajo de nosotros. ¿Qué ha pasado? Que República Dominicana no ha podido, no anular, porque eso es imposible, pero sí mitigar, controlar en alguna medida el efecto inflacionario que se vive, que básicamente lo que hace es achicarle los cuartos a usted. Cuando se dice que la inflación alcanzó un 8.5%, lo que significa, en el más sencillo de los análisis, en algunos casos más, en algunos casos menos, es que su salario se le redujo un 8.5%, que lo que usted le daba para comprar antes, ahora usted compra un 8.5% menos. Eso. Entonces, ante eso es necesario un plan. ¿Y qué pasa con el plan? No se ve. No, pero hay. No, aquí se ve improvisación. No, no, Aquí no. se ve. No, no como tú Ay, haces. mira la bichuela, tal cosa. Vamos para la bichuela.
No, Ahí los porque- plátanos otra cosa. Vamos no, a los porque plátanos. quizás- Pero que tú puedes, hay cosas que son previsibles. No, no, Nosotros porque tenemos, Quizás es lo que tú decías, Cristian. ¿cuándo inició la pandemia? Aquí en República Dominicana. Marzo. Cerramos en marzo de 2020. Marzo 2020. Tenemos casi 2 años. Todo lo que había era previsible. Bien, pero quizás es lo que Quizá tú no en la dices. magnitud, pero todavía. Que iba a aumentar el petróleo, eso se sabía. Eso era lógico. Quizás es lo que tú dices. Lo que tú dices son planes a largo plazo. No, a mediano plazo se puede resolver. Pero O manejar. tú tienes una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que la gente no puede comprar pasado mañana lo que se va a comer hoy. La comida no. Pero, Por ejemplo, sí, pero ese es uno de los aspectos. Pero el Estado tiene capacidad de garantizar mejor manejo de la situación. Con el tema combustible, aquí básicamente te pagaban para que te llevara combustible hace poco. Cuando estuvo el cierre. no en el planeta completo, porque no se estaba vendiendo. Recuerda que, ¿y qué pasó en República Dominicana? Bueno, nosotros no teníamos los almacenes necesarios para el proceso. Por eso se sabía que venía. Porque un cierre te produce una caída en la demanda y la oferta se mantiene igual, porque el petróleo no es que tú cierras la llave ahora, no es como una llave, que tú la cierras y ya se acabó. Pero bajó mucho el precio. Sí, bajó bastante. Bajó Entonces, bastante, sí. ¿qué pasó con las semillas en un momento? Yo no estoy hablando del producto, estoy hablando de lo que sirve para proceder con el producto. Estaba ahí barato. ¿Por qué no abastecimos? Pero yo te voy a decir algo. ¿Qué hizo China? Compró todo. Exacto, China dijo, Acaparó todo. China dijo el maíz, el sorgo, la soya. Tráigamelo. ¿Cuánto es de aquí al 2025? Tanto. Tráemelo. Dámelo. Ya. Ahora, ¿qué provocó? Apúntame. Ahora, ¿qué provocó? Y nosotros dijimos, bórrame. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué provocó eso? Ese apúntame de China y ese bórrame de nosotros, ¿qué provocó? Que entonces un desabastecimiento, por ejemplo, Claro. Argentina, que es productor, creo que de maíz Y de soya. y de soya, ¿por qué tuvo que hacer China? Tuvo que el gobierno decir, nadie me saca eso de aquí del país. Tuvo que decirlo. Para por- garantizar el el abastecimiento. abastecimiento a su población. Exacto, y que no se dispararon los precios. Que por eso también se dispararon los precios. Ahora, ¿a los chinos no les importa el bienestar? No, los chinos tienen que Porque los garantizar chinos su- tienen que garantizar En lo medio de suyo. una crisis, cada quien garantiza su cosa. Claro. Lo único que regalamos en medio de la crisis somos nosotros, que regalamos, ¿te acuerdas? La vacuna. Hasta vacunas. O sea, no nos hemos vacunado todos, pero estamos regalando vacunas. ¿Me entiendes? Eso es como la gente que debe un dinero, pero tú lo ves viviendo en una esquina. Sí. ¿Me entiendes? Pero está bien, es un tema de la felicidad, ¿verdad? Y nada más dice el protagonista, mire si azaroso cómo Sí. baila. Y mira cómo se menea, pero no tiene que ver nada de meneo con lo que le bebe. Pero, Sí. pero es la inconformidad que Sí, genera. lo ve esa tan situación. feliz con su cuarto. Entonces, no saber eso tiene costo político. Sí, entonces yo creo que sí. Ahora, ¿qué me da temor? ¿Qué me da temor? Que a partir de este segundo año de gestión del presidente Luis Abinader se le comience a gestar una crisis. Primero, Perdón. vamos a ver. Se le comience a gestar una crisis. Claro. ¿Pero de qué carácter? Porque la económica está. No, pero no. Lo que pasa es que el gobierno no ha sido tan golpeado con esa crisis. ¿Tú sabes por qué no ha sido tan Pero tú golpeado? te refieres a la económica, ¿verdad? A la económica. Ok. ¿Tú ¿Te sabes? refieres que todavía no has sentido el sacrificio que representa el impacto económico que ha sentido la sociedad dominicana? Lo que no ha sentido es la presión social Ok, por un alza en todas las cosas. ok. Y encima de eso... Aunque ese es el principal problema de la población hoy día. Exacto, pero todavía la población... Hay gente que está tranquila. Ok, sí, Hay gente que va... Sí, eso lo entiendo. Hay gente que va... ¿Cuánto cuesta el plátano? Bueno, está bien, dame los plátanos. Coño, la verdad es que... ¿Tú me entiendes? Ahora, cuando el gobierno sienta, que yo espero que no sea así, señores, porque a nadie le gusta vivir en un malestar social, cuando el gobierno comience a sentir esa presión social, entonces la oposición haga así, mira, tú había ahora, y se monte sobre esa ola, o sea, Abinader se va a poner rojito, como él se pone, y va a ser bendita, y sus funcionarios, como no han aprendido en estos 2 años a salir a defender su gobierno, se van a ver feos. Yo espero que no pase eso, porque yo soy de los que dicen que en medio de una crisis como está el mundo, porque el mundo, señores, no está bien, hay una crisis, y por eso tú tienes una inflación que se ha convertido en el eje transversal de la economía planetaria. En medio de una crisis, a nadie le conviene que le vaya mal al otro, porque a todos nos afecta. Entonces, uno tiene que apostar a que este gobierno en materia económica le vaya bien. Claro. Le vaya bien, porque ahí está en juego el bienestar particular de la gente. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que ayudarse también. Claro. El gobierno tiene que ayudarse con esa parte y ocuparse de cosas
muy específicas que quizás no sean obras faraónicas, pero que sí impactan en el bolsillo y en el estómago de la gente. Y recuerden que la ira empieza primero en el estómago.